Luz y sal, hermanos, lección número 31, el derecho de Dios. La adoración de Dios debe ser en espíritu y en verdad. Bueno, en esta lección vamos a recordar un poco que el hombre es guiado, y primeramente es guiado por la ley natural que traemos impresa en nuestros corazones. Sin embargo, hay que recordar un poco más la lección 25. La lección 25 nos dice que a pesar de que traemos la ley natural impresa en nuestros corazones, Dios nos da el decálogo, que no es otra cosa que la ley natural escrita, como para un reforzamiento de esta ley. Y si todavía no nos queda claro, pues Dios nos brindó de conciencia, pues para saber cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal, esa voz de advertencia que tenemos. Entonces, lo que quiero resaltar de aquí es que a esta ley natural se le da mucha importancia, por lo cual es necesario analizarla a detalle. Y como dijimos que el decálogo no era otra cosa más que la ley natural impresa, pues lo que vamos a analizar va a ser el decálogo precisamente. Entonces profundizaremos un poco en cada uno de los 10 mandamientos que tenemos. Y el primer mandamiento que tenemos es el de adorar a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, la lección marca que este es un derecho indiscutible del mismo Dios, ya que Dios es nuestro creador en primer lugar y en segundo lugar nuestro liberador. Entonces, por estas dos razones, pues debemos toda la gloria a Dios. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a cumplir este mandamiento? Pues Yahvé es directo en este precepto. En primer lugar nos dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. También les dice a los israelitas, o nos dice a nosotros: no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Y por último nos dice: no te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y aguardan mis mandamientos. Entonces debemos entender que lo que dice Yahvé, lo que dice Dios Padre, pues es sencillo, ¿no? Solo tenemos un Dios, que es Él, que Él fue el que nos creó y nos liberó. Entonces hay que analizar un poco estas frases, ¿no? Y bueno, la segunda que leí sobre las esculturas y las imágenes es algo por lo que la religión católica es atacada, ¿no? No quiero hacer mucho énfasis aquí, pero más adelante porque más adelante lo vamos a ver. Lo único que voy a decir es que pues las imágenes que nosotros tenemos son de santos, y estos santos pues vivieron aquí en la tierra, ¿no? Por lo cual hubo personas que lo conocieron, que pueden dar testimonios, y pues se hizo la imagen. Eso de que es una imagen de lo que hay en el cielo, pues no es cierto, porque les digo, los santos vivieron aquí en la tierra, ¿no? Yo pensaba en el ejemplo, ¿no? Tengo una foto de mi abuelo que ya falleció, entonces como ya está en el cielo, ya estoy cometiendo pecado. Pues no es racional esta forma de pensar. Más adelante hablaremos de esto, precisamente de los santos, y bueno, ¿no? Continuamos con la lección. Y bueno, lo único que les puedo decir es que Dios es amor, y lo único que Él pide es pues que correspondamos con amor, ¿no? Ya lo decía el último artículo, la última cita, que dice: yo tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso todavía lo sigue diciendo Jesús. Entonces no hay que olvidar esto, ¿no? Que Dios es amor, que Dios es misericordia. Ahora bien, en estas citas que leímos, podemos sentir que Dios es algo rígido, ¿no? En el sentido de que dice que soy un Dios celoso y que no quiere que te postres ante nadie. Para ello hay que analizar el contexto. Para entender por qué Dios se pone tan exigente, es necesario comprender el contexto en el cual se encuentra el pueblo de Israel. Es decir, habían vivido mucho tiempo en Egipto. De alguna forma, pues las creencias de los egipcios afectan a Israel, no en su totalidad, pero sí parcialmente. También, pues era un pueblo que
recientemente se acababa de liberar de Egipto, dejaban de ser esclavos para empezar a formar su propia nación. Debido a eso, ellos mismos no saben qué es lo que quieren. Hay que recordar lo que le dijeron a Moisés, que hubiera sido mejor quedarse en Egipto porque al menos ahí tenían que comer y no estar pasando penas en el desierto. Entonces es un pueblo que está vulnerable a las situaciones externas. Hay que recordar lo que pasa cuando Moisés baja, ¿no? El pueblo decide hacerse un ídolo de oro y lo empiezan a adorar. A ese grado llega la vulnerabilidad del pueblo de Israel. Por esa razón Dios se pone tan estricto con la finalidad de que pues no se salgan del camino. Y más que eso, el pueblo empiece a tener una identidad. Y no es por otra cosa, porque mucho se dice de que nuestro Dios es egoísta y que no sé qué tanto y que no sé qué tanto, pero por lo mismo, porque se quedan analizando, o esas personas analizan el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el contexto pues era muy diferente a lo que pasa en el Nuevo Testamento. Nada más para aclarar, cuando digo contexto me refiero a las situaciones de la época, ¿no? Como lo dije ahorita, el pueblo de Israel estaba en Egipto, vivió en Egipto mucho tiempo, fue esclavo y acababa de liberarse. Eso es un contexto. Entonces, nomás para acabar esto, el estudio bíblico del Antiguo Testamento requiere precisamente, no solamente es leerlo y tal cual está escrito, ¿no? Sino que hay que analizar el contexto que corresponde a la época del escrito. Entonces les digo, Dios se pone estricto solamente para que el pueblo de Israel no se salga del camino y no por otra cosa, porque sabemos que Dios es amor, es meramente amor. Lo dice el Salmo, ¿no? El temor de Yahvé es puro, por siempre estable, verdad, los juicios de Yahvé, justos todos ellos, apetecibles, más que el oro fino. Sus palabras más dulce que la miel, más que el jugo de panales. Entonces, bueno, ya les dije, tenemos un Dios que es amoroso, al que tenemos que darle toda la gloria. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo le vamos a dar el honor y la gloria a Dios? ¿Cómo se la vamos a manifestar? Primeramente, lo que tenemos que tener con Dios es una comunicación, una relación con Él. Y esta comunicación y relación nos la da nuestra religión. Aquí hay que aclarar algo, ¿no? Nuestra religión es la católica cristiana y dentro de nuestra religión, pues la Iglesia reconoce a otras religiones porque tienen las mismas similitudes y los mismos principios, cosa diferente a las sectas. Que la secta, por ejemplo, los testigos de Jehová, que tomaron una parte del cristianismo y se separaron para crear su secta, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante de nuestra religión, que nuestra religión nos va a decir cómo es que le vamos a dar o vamos a manifestar esta gloria, este honor que le tenemos a Dios, y esto lo va a hacer a través del culto, que es esa su definición. Reconocer públicamente las cualidades de una persona. En el caso de Dios, pues sabemos que sus cualidades es un ser perfecto, sus cualidades son infinitas, y además también reconocemos que Dios es superior a nosotros. Ese es el culto que le damos a Dios. Ahora bien, pues ya reconocemos a Dios como superior, como una persona virtuosa. La pregunta es, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, en este caso entra la adoración a Dios. Que esto no es otra cosa más que ya sea físicamente este culto que le tenemos. Por dar un ejemplo, yo le voy a cantar a Dios porque es misericordioso con nosotros, ¿no? Esa es una forma de dar adoración. Pero no hay que confundir, ¿no? Una cosa es la adoración y otra cosa es el culto. Por ejemplo, la adoración, como les dije, pues es este canto que yo le hago a Dios, reconociendo su grandeza, su misericordia, pero el culto me va a decir, ¿sabes qué? Si lo quieres hacer, mira,
lo puedes hacer en misa en determinado momento. O también tenemos una hora de adoración al Santísimo, aquí también lo puedes hacer. Por lo cual no hay que confundir esto, ¿no? La lección marca muy bien esta diferencia, dice, entre el culto y la adoración existe la diferencia de que la adoración es el homenaje que le debemos y el culto es cómo tributamos ese homenaje. Y ahora bien, dentro de nuestra religión, pues tenemos diversas formas de adorarle a Dios, de dar culto a Dios. Y las primeras clasificaciones que tenemos son las internas y externas. Por actos internos debemos entender que son actos meramente espirituales y externos que participa el cuerpo, lo cual a mi parecer es una clasificación, por decirla, absurda, porque ¿cómo le vas a dar culto a Dios si no participa el espíritu, ¿no? Entonces, todo culto es espiritual y además en la mayoría de los cultos participa el cuerpo, entonces también todo culto tanto es interno como externo al mismo tiempo, ¿no? Las siguientes clasificaciones ya son de carácter dentro de nuestra iglesia. Igualmente, en este caso aquí la lección no lo explica bien, pero es la idea, ¿no? Por ejemplo, los actos privados y públicos. Un acto privado dice que es un acto no oficial y un acto público es un acto oficial. Entonces la pregunta es, ¿oficial para quién? Pues para nuestra iglesia. Un ejemplo, todos los domingos asistimos a misa. Esta misa dominical se considera un acto público, porque es un acto que pues la iglesia reconoce y lo hace pues de manera oficial para todas sus feligreses. Y un acto privado, pues hay situaciones donde un sacerdote hace una misa de manera especial. Por dar un ejemplo, los sacerdotes estudian y se preparan. Cuando tienen este tiempo para prepararse, hacer maestrías, especialidades y todo esto, difícilmente pueden oficiar misas de manera pública, por lo cual lo hacen de manera privada y esto es un acto pues no oficial. Y bueno, y dentro de estos actos privados y públicos se tienen que existen actos ordinarios y solemnes. Y bueno, y dentro de estos cultos que tiene la iglesia tenemos los que se definen como ordinarios y solemnes. Pues los ordinarios son los que se hacen día con día y sin destacar nada en especial. Los solemnes pues está festejando algún evento en especial. Por ejemplo, dentro de nuestras misas tenemos misas solemnes, misas ordinarias y ya, ¿no? Estamos a punto de festejar una misa solemne que es la misa de resurrección. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Porque los colores que usan dentro del templo los van a cambiar a color blanco. Cuando el color blanco esté presente en el mantel del altar, que es donde más se distingue, pues sabemos que es una misa solemne. Les digo, ahorita está el domingo el domingo de resurrección, la misa de resurrección, también el nacimiento de Cristo es otra misa solemne. La solemnidad también se le da a las fiestas de nuestra Virgen, nuestra Santísima Virgen María. Y hasta ahí les digo cómo vamos a saber esto, porque las vestimentas incluso del sacerdote, los ornamentos del sacerdote también son de color blanco. Entonces cuando veamos blanco sabemos que son misas solemnes. Si se quieren lucir incluso hasta usan incienso durante la ceremonia de la misa. Y pues los ordinarios es el color verde. Cuando veamos color verde estamos en un tiempo ordinario. No quiero entrar más a detalle porque van a decir, oye, también está el color púrpura y el color rojo y el color rosa. No voy a entrar en detalle porque no es el tema. A lo mejor. Entonces nada más quiero resaltar eso. Dentro de nuestra misa tenemos una misa solemne y unas misas ordinarias. Las misas solemnes son para destacar algún hecho importante y se distinguen, o la manera de cómo vamos a distinguirnos nosotros que es una misa solemne es por los colores que estén usando en el altar, el blanco, y una misa ordinaria los colores son el verde y ya no hay más. Y bueno, la lección marca una
pues el culto máximo que nosotros podemos hacerle a Dios, que es el sacrificio. Y por sacrificio vamos a entender que es transmutar algo a una cosa sagrada. Y bueno, y este sacrificio nunca se le va a hacer a una persona o a una criatura. Los sacrificios siempre van hechos o son realizados para Dios. Hasta este punto de la lección nos debe de quedar claro que el mayor culto que nosotros hagamos es para Dios. Sin embargo, dentro de nuestra Iglesia Católica existen otros cultos. Por ejemplo, el culto hacia la Virgen María y el culto hacia los santos. Y bueno, debe de quedar claro que son cultos muy diferentes. Es decir, el culto que le damos a Dios, pues ya dijimos que es el máximo culto que vamos a dar hacia alguien. Este culto que le damos a Dios es por adoración, es una adoración hacia Dios, porque es nuestro creador y nuestro liberador. Mientras que el culto que le damos a los santos es un culto de respeto, se le dice veneración, es un culto de veneración, es un culto de respeto que se les da por la vida que ellos llevaron. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo siguiente, pues todos nosotros estamos llamados a la santidad, solamente que algunos lo alcanzan y otros no. Entonces surge una pregunta: ¿cómo es posible alcanzar esta santidad? La respuesta es sencilla. La santidad se alcanza imitando la vida de Jesús. Entonces, como les digo, todos estamos llamados a esta santidad. Sin embargo, no todos imitamos la vida de Jesús. Podríamos imitarlos en una cosa, en dos cosas, pero los santos es una imitación muy aproximada a la vida de Jesús. Y hasta aquí, ¿no? Nos debe de quedar claro que esto precisamente, porque es una de las cosas por lo cual la Iglesia Católica es atacada constantemente, y no debe de ser así. Es decir, a los santos los respetamos por la vida que llevaron, mientras que a Dios pues le adoramos. Otra cosa que se debe también aclarar, porque de igual manera es algo por lo cual nos atacan, es que se dice, o a veces decimos que tal santo nos concedió un milagro, lo cual es un error completamente. Porque el único que puede conceder milagros es Dios Padre. Y Él nos dice que mandó a su Hijo para que interceda por nosotros. Entonces, cualquier milagro que pidamos siempre llega a Jesús, y Jesús lo lleva al Padre para que se conceda en su caso, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿qué hacen los santos? ¿Qué hacen la Virgen María cuando se hace una petición de este tipo? Pues sencillo, la petición que le hagamos a un santo o a la Virgen, ellos los llevan a Jesús y Jesús al Padre. Y no hay más. Es importante aclarar esto, porque les digo, es un motivo por el cual la iglesia es atacada. Y bueno, aquí por ejemplo, las sectas son las que nos atacan constantemente, diciendo que no debemos venerar a los santos y bla 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 bla. Entonces le pueden preguntar que si ellos respetan a su pastor por la figura que representa, por lo que es, por la vida que lleva. Muy seguramente van a decir que sí. Pues de esa manera nosotros respetamos a los santos. Y en cuanto a los milagros, pues ya les dije, ¿no? Lo único que concede milagros es Dios Padre, que las peticiones llegan a través de su Hijo Jesucristo, y estas peticiones pueden llegar a Jesucristo ya sea que nosotros directamente se lo pidamos a través de su Madre Santísima o a través de un santo. Mi recomendación es que si tenemos la vía directa, la usemos, ¿no? Y una cosa que quiero resaltar es que el culto que se le da a María está por encima al culto que se le da a los santos, por el simple hecho de que es la Madre de Dios y no más. Incluso, pues esta misma distinción hace la Iglesia, ya que el culto que se le da a un santo se le llama dualía, al que se le da a la Virgen María se le llama hiperdualía, y el que se le da a Dios se le llama latría. Y les digo, sí está bien, que yo en lo personal les digo que no sigo a ningún santo. Eso no significa que no lo respete, sí lo respeto a todos, pero
No sé por qué no lo sigo, ¿no? Así que tenga un santo patrono yo de manera personal. No lo tengo. En mí en un retiro me dijeron, pues tienes la comunicación directa, úsala, ¿no? Y pues es la misma recomendación que yo hago. Como les digo, esto no significa que no lo respete, por supuesto que lo respete. Y luego y este respeto es más claro cuando de alguna manera leo su vida o en alguna película veo la vida de estos santos. Por ejemplo, me tocó ver la vida del Padre Pío en película, creo que está en YouTube, búsquenla. Está en 2 partes, muy buena, vale la pena. Tanta era la santidad de este padre que desde pequeño, dice él, que María y Jesús lo visitaban en su casa. Posteriormente, bueno, ya y hasta aquí con los santos, la diferencia entre cultos santos, a la Virgen María y a Dios son cultos diferentes. A Dios adoramos, a la Virgen María y a los santos los respetamos. Y bueno, continúa la lección. Les comenta lo que les dije yo del contexto de Israel, el por qué teníamos un Dios estricto en aquel tiempo, pero pues ya lo mencioné yo, ¿no? Y más adelante nos dice que pues ya nos habló de este mandamiento, qué tenemos que hacer, cómo lo podemos expresar y cómo lo podemos cumplir. La lección se prepara para cerrar cómo se falta a este mandamiento, ¿no? Y bueno, la reflexión es sencilla, ¿no? Si ponemos algo por encima de Dios, estamos faltando al mandamiento. Por ejemplo, cuando idolatramos a una persona, a una cosa, a un animal, incluso a un deporte, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que estamos adorando a esa persona, animal o cosa, ¿no? Otra manera de faltar a este mandamiento es la superstición, lo cual pues dice no solamente es de, ay, vi el gato negro, ¿no? Y ya tengo mala suerte, no se queda ahí. La superstición también va en cuanto a la exageración de las prácticas de religión. Ejemplos de esto hay bastantes. Por ejemplo, recuerdo hace tiempo, o creo que todavía está, el que los ángeles te visitan y los tienes que recibir y les presentas a todos los miembros de tu casa y los paseas por toda tu casa. Eso es una exageración a la religión. Otra exageración a la religión, pero yo digo que se comete más porque la gente desconoce, es por ejemplo al finalizar la misa nosotros nos da la bendición, no hay más acto tan grande que se nos dé la bendición, pero la gente al final de la misa se acerca al altar para recibir agua bendita, lo cual está de más. Les digo, este es un acto que yo creo que se comete porque las personas desconocen esto, pero se podría considerar como una exageración a la religión. Otra manera de incurrir en este mandamiento es la adivinación, que no es otra cosa más que no querer aceptar la voluntad de Dios, ya que atribuimos ciertos acontecimientos a la suerte o a nuestras propias acciones, ¿no? Por ejemplo, otro concepto que puede caer aquí dentro de la adivinación es el karma, el cual decimos que si obramos bien nos va bien y si obramos mal pues nos castiga, ¿no? Eso se puede considerar dentro de esta categoría. Otra manera de desobedecer el mandamiento es por el espiritismo, que supuestamente es el arte de comunicarse con los espíritus. La lección menciona que pues por lo general son fraudes, ahí concuerdo, muchas de las veces son fraudes, y que cuando se logra una comunicación, pues dice la lección que es con Satanás, ¿no? Entonces estamos hablando directamente con el enemigo y por esa razón pues va en contra de Dios. Otra manera de cómo faltar a este mandamiento, dice la lección que es por vana observancia, que no es otra cosa que pues darle mucho peso a un deber que no corresponde. Otra forma de faltar al mandamiento es por irreligión, que no es otra cosa más que ir en contra de la religión. Existen otras 3 maneras de faltar al primer mandamiento. La primera es por omisión de actos de culto de manera consciente y acostumbrada. También existe el sacrilegio, que es el uso indebido de lugares y artículos consagrados. Y el de simonía, que consiste en tratar de comprar bienes espirituales o cosas
de este índole, cosas espirituales a cambio de bienes temporales. O no nomás comprarlas, sino también venderlas, ¿no? Son todas. Es decir, lo descrito anteriormente son las formas de cómo faltamos o incumplimos el primer mandamiento. Y bueno, la lección termina dándonos a entender que la adoración a Dios pues debe de ser en todo momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, ante cualquier circunstancia. Esto no quiere decir que podemos faltar al culto, es decir, yo adoro a Dios ahorita en este momento y por lo tanto ya no voy a misa. No, eso no es cierto. Acuérdense las definiciones, ¿no? La adoración nos va a decir qué hacemos y el culto nos va a decir cómo tenemos que hacerlo. Podemos adorar a Dios en cualquier momento, pero eso no nos va a deslindar de nuestras obligaciones, que es asistir a misa y demás. Entonces, para poner un ejemplo de esto, les digo, recuerden ahorita a un amigo al que tengan tiempo que no hayan visto y que lo quieren mucho. ¿Cómo se sentirían si después de o de así momentáneamente reciben una llamada de él? Ahora imaginen cómo se van a sentir si llega a su casa a visitarlos. Pues es lo mismo, creo que adorar en cualquier momento podemos hacerlo. Incluso se dice que cuando alguien nos da un gracias, se lo tenemos que ofrecer a Dios, porque solamente somos su siervo y hacemos lo que nos toca. Pero qué mejor lugar para adorar a Dios que en su casa, ¿no? En su propia casa. Recuerdo, ahorita me viene a la mente un recuerdo de esas historias, de esas cadenas que antes se hacían por correo electrónico, donde decía que un niño después de la escuela visitaba al altar, se iba al templo, se subía al altar y se ponía a jugar con Dios, que llevaba las canicas, que llevaba el trompo, que llevaba el yoyo. Y así todos los días y el sacerdote los veía, hasta que un día el sacerdote se molesta y le dice: ya no vengas porque la próxima te voy a sacar. El niño no hizo caso, siguió yendo a jugar con Dios, y justamente cuando lo iba a sacar se aparece Dios. Bueno, Dios le habla al sacerdote y le dice que no lo saca porque es el único niño que viene a jugar con él. Y también nos dice que cuando hagamos esta adoración, pues tenemos que estar 100% de nuestro ser en esta acción. Es decir, cuando yo estoy adorando a Dios, debo estar concentrado en esta oración y no estar orando con mi boca y estar pensando en otra situación. Y no hay más que decir. Aquí concluye la lección. Vamos a resumiendo la lección. El primer mandamiento del Decálogo constituye el derecho de Dios. Un Dios que por creador y liberador puede hacer su voluntad. A Dios le debemos adoración, la que manifiestamos por el culto. El culto principal debido únicamente a Dios es el sacrificio. A los ángeles y a los santos se les da culto de veneración, el cual consiste en admirar e imitar sus virtudes de manera relevante hacia la Santísima Virgen María. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, quitando de nosotros todo lo que, no siendo espiritual, nos impide la unión con Él. Resolución. Señor, Padre eterno, Dios y dueño de mi ser, quiero ser libre como tú me liberaste después de crearme libre. Ayúdame, te ruego, a apartarme de todo lo material que me impide ser espiritual. Y hasta aquí con esta lección, hermanos, lección número 31. Nos estamos viendo la próxima semana. Luz y sal. Hasta luego.